qué la iglesia en este último tiempo no está orando? ¿Por qué la iglesia está siendo derrotada en muchas áreas en este último tiempo? ¿Por qué hay tantos cristianos que no pueden luchar contra las tinieblas, contra los brujos satanistas, contra demonios? ¿Por qué será? Yo les daré la respuesta en este video. La iglesia no está vigilando de madrugada. Y hoy, bajo este tema, Vigilantes de la Madrugada, parte 1, de esta serie que comenzamos hoy, se nos va a revelar por qué la iglesia de hoy está siendo derrotada en muchas áreas. Ustedes me dirán, el diablo no puede contra la iglesia de Cristo. No, sí, claro, no puede, pero con gente que ora, que intercede, que pelea la batalla. Necesitamos gente que vigile, verdaderos centinelas, atalayas, que peleen en las madrugadas, que peleen la batalla por sus familias, por sus iglesias, por sus ciudades y sus naciones. Necesitamos realmente gente del Espíritu que entienda lo que significa guerrear de madrugada. Los vigilantes de la madrugada siempre han existido desde el tiempo de Israel. Desde el Antiguo Testamento encontramos atalayas en la palabra de Dios. Un atalaya es un vigilante que no duerme de madrugada cuidando lo que Dios le ha dado a cuidar. Pero tenemos mucha gente que no pasa de orar 20, 30 minutos si es que oran en las madrugadas. Y algunos solo oran de día nada más, no son vigilantes. Jesús dijo, velad y orad. Y este tema te va a revolucionar. Te va a convertir en un guerrero espiritual de alto nivel. Y vas a conocer dimensiones espirituales que nunca habías conocido. Si tú este video lo pones en práctica y entiendes lo que te voy a decir en este video, tú vas a alcanzar grandes victorias contra el mundo de las tinieblas. Amado hermano, un vigilante es un ser superior en el mundo espiritual. La Biblia dice que Daniel tenía un espíritu superior en Babilonia. Y cuando digo superior, estoy hablando de un espíritu que conquista, un espíritu que posee, un espíritu que tiene un guerrero o una guerrera en el mundo espiritual. ¿Por qué hay tanto cristiano enfermo con problemas tan graves en el mundo económico y financiero? ¿Por qué hay tantos problemas en los matrimonios cristianos con sus hijos? ¿Por qué hay tanta crisis? ¿Saben por qué? Porque no hay gente vigilando en el mundo espiritual. La Biblia nos habla claramente que es una atalaya. Mire bien en 2 de Samuel capítulo 18, versículo 24 al 25. Y David, estando sentado entre las dos puertas, y el atalaya había ido alterrado sobre la puerta en el muro. Y alzando sus ojos, miró y vio a uno que corría solo. El atalaya dio luego voces y lo hizo saber al rey. Y el rey dijo, si viene solo, buenas nuevas trae, en tanto que él venía acercándose. David tenía atalayas que vigilaban que el enemigo no viniera a atacarlos a horas donde estuvieran desprevenidos. El atalaya era un centinela que ponían en unas torres altas en Israel, que cuidaban al pueblo y que cuando venía el peligro, este centinela, este atalaya, sonaba una trompeta despertando a los soldados y preparándolos para la guerra. El centinela no duerme. El vigilante, mientras él está observando el mundo exterior, hay un pueblo que duerme. Pero Dios tiene vigilantes y yo quiero que tú seas un vigilante de la madrugada para que entiendas el misterio de que hay de orar de madrugada. Los grandes avivamientos que han habido en la historia de la iglesia es por hombres que vigilaban en las madrugadas. El vigilante de madrugada mira más allá. El vigilante de madrugada
tiene una visión más alta que el pueblo normal. Gloria a Dios. El que vigila de madrugada mira más de lo que mira el que no vigila de madrugada. Por eso hay mucha gente que no tiene visión de la guerra espiritual. Por eso hay muchos cristianos que no entienden la guerra espiritual porque están dormidos y no creen que el diablo los puede atacar. No creen que el diablo puede destruir sus familias, sus hijos. No creen que el diablo puede destruir sus ciudades. ¿Saben por qué? Porque no son vigilantes. David tenía atalayas y vigilantes, dice 2 Samuel 18, 24 al 25. Y este vigilante, este atalaya, tenía que dar voces cuando se aproximaba algo al campamento de Israel. El hombre que vigila tiene que estar pendiente, viendo a lo lejos lo que viene. Por eso les digo, el que vigila de madrugada tiene una visión superior y más extensa. Hay gente corta de visión. No pueden ver ni tener estrategias en la guerra espiritual porque no pueden ver el mundo espiritual de la manera que un hombre o una mujer vigilan de madrugada. El hombre o la mujer que no oran mínimo 2 horas en la madrugada, esa persona no está haciendo nada en el mundo espiritual. Tenemos poquitas personas que oran de madrugada. Y algunas y la mayoría que oran de madrugada no pasan de 20 a 30 minutos porque les da sueño. Esta es la crisis fundamental de la iglesia de hoy. Por eso hay tanta apostasía, porque la gente que no ora es fácilmente engañada por los falsos profetas. Hay gente enferma. Yo conozco gente cristiana con diabetes, gente cristiana con problemas renales, gente cristiana al borde del divorcio, gente cristiana con los hijos descarriados, gente cristiana con problemas financieros terribles, viviendo en escasez, en crisis y en miseria. ¿Saben por qué sucede esto? Porque no vigilan de madrugada, porque no pelean contra los brujos y satanistas a esa hora que es activa en el mundo espiritual. Los satanistas, brujos y masones, ellos trabajan entre 12 de la noche y 4 de la mañana como un horario estratégico en el mundo de las tinieblas. Los pactos con el diablo se hacen entre 2 y 4 de la mañana. Mucha gente lo sabe, pero la gente está durmiendo. Después muchos se preguntan por qué yo no tengo éxito en el mundo espiritual. ¿Por qué yo no puedo vencer en el mundo espiritual? No puedes vencer en el mundo espiritual porque tú no eres un atalaya. Porque tú no eres un vigilante que está pendiente de lo que sucede a su alrededor. El nivel espiritual de un vigilante es más alto que el nivel espiritual de alguien que no vigila de madrugada. Repito, el que vigila de madrugada tiene una mejor visión. El atalaya vigila un puesto que se le ha confiado y el atalaya no se puede dormir porque tiene que vigilar y cuidar lo que Dios le ha dado que cuide. Dios te ha dicho que cuides tu ciudad. Hay muchos hombres de Dios, profetas, evangelistas, pastores, que Dios les ha dado la tarea de vigilar su ciudad, de hacer una guerra espiritual en su ciudad, de hacer una guerra espiritual en su colonia, en su país, pero están durmiendo. Y muchos se levantan a las 6, 7 de la mañana cuando es de día, se levantan a orar y oran 20 a 30 minutos cuando mucho. Esas horas raquíticas no son de un verdadero soldado en el mundo espiritual que va a pelear contra los principados y potestades de Satanás. Una persona con 20 minutos de oración o 30 minutos y oraciones raquíticas, porque el problema es que muchos oran 20 minutos nada más, pero no saben cómo orar, porque en las iglesias no se les enseña. La gente cree que cantando, que predicando nada más, tocando un instrumento, danzando, ya con eso usted va a vencer al diablo. Usted está confundido o confundida. Usted necesita vigilar, porque es la hora de la madrugada donde se activan los portales dimensionales de los demonios.
Hacen su aparición de madrugada los demonios y ángeles caídos junto con espíritus de brujos en proyección astral sobre tu casa, sobre tu ciudad, sobre tu nación. La madrugada es el campo de batalla preferido de las tinieblas y es ahí donde nosotros, los hijos de Dios, debemos de estar vigilando, vigilantes, viendo que ya viene el enemigo y nosotros avisarle al pueblo. Por eso un vigilante en una casa, por ejemplo, en un hogar, el vigilante, el hombre de Dios, el padre de la familia, el padre de la casa, le avisa a su esposa, a sus hijos, lo que viene en el mundo espiritual. El hombre tiene que levantarse en la madrugada para tener una visión de lo que puede venir, para saber de qué forma las tinieblas están preparando sus estrategias para atacar. El vigilante es profético, gloria a Dios. El que vigila, el atalaya, se mete en una dimensión profética que puede discernir lo que viene, que puede establecer estrategias y conocer al mismo tiempo las estrategias de Satanás. Por eso hay muchas iglesias en pecado. Por eso hay muchos altares en pecado. Por eso hay muchos pastores descarriados, porque descuidaron su vida de intercesión en la madrugada. Vinieron los demonios y las tinieblas atacaron a sus iglesias y ni cuenta se dan. Por eso hay iglesias que ya no hay unción. Por eso hay iglesias que ya no hay poder. Por eso hay iglesias que ya no hay milagros. ¿Por qué? Porque no hay vigilantes. El vigilante es un profeta que anuncia juicios de Dios al mundo también. El profeta anuncia lo que viene para el mundo. El profeta anuncia lo que viene para una iglesia. El vigilante es un profeta prácticamente. El vigilante conoce el mundo espiritual y es elevado a dimensiones donde se le revelan todas las formas en que el diablo va a atacar y también se le revela el carácter de Dios. A un vigilante se le revela los designios de Dios, el consejo de Dios. Mucha gente no puede predicar o el mensaje que predican en sus altares es vacío, es hueco. ¿Sabe por qué? Porque el mensaje de muchos es hueco en sus altares, porque es un mensaje que no viene del corazón de Dios. Un hombre que ora 2, 3, 4 horas en la madrugada empieza a recibir un mensaje del Espíritu, se empieza a conectar con el corazón de Dios, empezamos a subir a lugares altos, al trono de la gracia, nos conectamos con el Padre. Y nos volvemos, el atalaya o vigilante se vuelve una voz con Dios. Así como Elías dijo, solo por mi palabra, dijo el profeta Elías, volverá a llover. No va a llover durante 3 años y medio, por mi palabra, dijo el profeta Elías. ¿Sabe por qué? Porque Elías era un vigilante de la madrugada. Un hombre que en las madrugadas estaba vigilando, meditando en Dios, meditando en la palabra. Hermano, qué hermoso, qué maravilloso llegar a 4, 5 horas de oración. Hermano, esos son niveles que necesita este tiempo la iglesia para vencer las obras del diablo. Hay muchas iglesias, pero están derrotadas. Ya no se están convirtiendo las personas. No hay un avivamiento en las iglesias. En las iglesias lo que hay es emoción. Hay música, hay parlantes, hay instrumentos, hay ruido, hay emociones, pero unción es lo que menos hay. Y la gente cree que la música y el entretenimiento en la iglesia, eso es la unción. La música es parte de la adoración y es parte de la guerra espiritual, pero no es todo. Usted lo que encuentra en las iglesias de hoy son verdaderos centros de espectáculo, show, luces, pero no hay en realidad guerra espiritual. Mientras estas personas danzan a veces, cantan, se tiran al piso, sus vidas están siendo derrotadas. Cuando usted escudriña la vida de estas personas, se da cuenta que estas personas no oran ni 15 ni 20 minutos en la madrugada. El vigilante es un centinela que está en la madrugada viendo lo que viene, viendo lo que está sucediendo. El vigilante, repito, es profético, conoce las profecías. Por eso mucho pastor no te puede hablar del libro del Apocalipsis, no te predica del libro de Daniel. Mucho pastor no te predica de la gran ramera. Mucho pastor no te predica de los sellos del Apocalipsis. Mucho pastor no te predica de las trompetas ni de las copas de la ira del Apocalipsis. Mucho pastor no te predica de los 2 testigos. Mucho pastor no te predica de los olivos. Mucho pastor no te predica de la Nueva Jerusalén.
Muchos pastores no predican del milenio, ni del juicio del trono blanco. No predican del arrebatamiento y no saben cuándo será. Muchos pastores no saben nada de las profecías bíblicas, pero ahí están. Sus iglesias están llenas, pero ¿llenas de qué? De personas flojas y aguadas que solo van por los panes y los peces. Tú necesitas una iglesia vigilante. Aquí en Roca Eterna, la iglesia que yo pastoreo, mis líderes son vigilantes de la madrugada. A la hora que yo les escribo en la madrugada, ellos me contestan porque yo les digo, vamos a orar por esto, estamos conectados con esto. Mis líderes, yo les enseñé, usted tiene que orar. Dejémonos de ser hipócritas en la guerra espiritual. Hay mucha gente que habla bonito de Dios. Me pone muchos versículos lindos en Facebook y en redes sociales, pero no son gente del Espíritu. Es más, no conocen la guerra espiritual. No conocen a Dios, tienen a sus hijos enfermos, ellos están enfermos, están con problemas graves económicos, tienen problemas graves en su corazón. Hay una guerra terrible de brujería contra ellos y dicen, el diablo no me toca, pero ¿por qué estás siendo atacado? ¿Por qué estás en la situación que estás si el diablo no te toca? ¿Sabes por qué? Porque el que vigila cierra las puertas a los demonios. El que vigila no abre puertas a las tinieblas. El que vigila es un sabio, es un entendido en los tiempos. El que vigila es entendido y el que vigila sabe cómo tiene que operar en la guerra espiritual. La madrugada es el campo de batalla de la guerra espiritual en este tiempo. En el libro de Salmos capítulo 63, versículo 1 al 2 dice, Dios mío eres tú, dijo David. De madrugada yo te buscaré. De madrugada yo te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David dice realmente, Dios mío, y hace un clamor, Dios mío eres tú. Mucha gente dice, Jesús es mi Dios, pero no lo viven. Es solo un decir del diente al labio. David decía, Dios mío eres tú, porque David era un vigilante. El rey David, el profeta, el rey David, que conquistó reinos, que venció a sus enemigos y le entregó a su hijo Salomón un reino sin enemigos, ese rey David que mató a Goliat, que mató gigantes, ese rey David que tenía tanto poder sobre sus enemigos, que venció a Amalek, ese rey David decía, versículo 1, de madrugada yo te buscaré. De madrugada te buscaré. ¿Por qué no dijo te voy a buscar en la mañana? Te voy a buscar a las 3 de la tarde. Y sí se puede tener oración a esa hora. Hay que orar en el día. Pero ¿por qué David decía yo te voy a buscar de madrugada? Ese es el tema de esta mañana, de este video. Vigilantes de la madrugada, parte 1. De madrugada te voy a buscar, porque David era un hombre elevado de conciencia. Tenía un conocimiento terrible de la guerra espiritual, el rey David. David no jugaba, por eso era exitoso en todo, porque era un hombre de oración. La gente de ahora va a las iglesias y hasta diezman y ofrendan y son puntuales en la iglesia, pero son flojos en la guerra espiritual. La iglesia de hoy no está conquistando el mundo conocido. La iglesia de hoy no está conquistando las almas, no se están sanando. La iglesia de hoy no está resucitando muertos. Dígame cuántos muertos han resucitado en su iglesia. La iglesia de hoy no está levantando los paralíticos. Los sordos no oyen. Los ciegos no ven. La gente de cáncer no se sana. La gente de diabetes no se sana en la mayoría de iglesias. Porque no hay búsqueda de madrugada. Y los que oran de madrugada, oran 20, 30 minutos y bostezando. Y aparte de eso, no conocen la guerra espiritual y no saben cómo orar. No tienen revelación de cómo orarle al Padre. Porque orar es una ciencia, es un arte. Hay gente que no sabe orar y oran solo 20 minutos. Hay gente que no ora ni una hora en el día.
Y la mayoría de cristianos que me escriben a mí, yo les pregunto a muchos, ¿está orando? ¿Cuánto ora? Y la mayoría son aguados, son flojos. Pero véalos en la iglesia el domingo, levantando las manos, gritando, tirándose al piso, diciendo un montón de cosas. Habla Yahweh, habla Jehová, y son religiosos y aparentan ser espirituales, pero son unos carnales. ¿Por qué? Porque esta gente no vigila de madrugada. No son gente que en la madrugada está recibiendo las estrategias en el mundo espiritual. El que vigila de madrugada recibe estrategias en el mundo espiritual. El que ora de madrugada, como dije al principio, tiene una visión más larga, más grande que los demás. El que vigila puede ver el futuro, gloria a Dios. El que vigila puede ver más allá. Se le multiplica o se le aumenta el don de ciencia. Los dones espirituales para el que está vigilando, se aumentan sus dones. Empieza a caminar en una dimensión de poder y de gloria. Empieza a tener sueños y visiones proféticos. ¿Por qué? Porque está vigilando, está peleando contra los demonios que se mueven en los aires en la madrugada. Está peleando el vigilante contra los brujos en lugares altos. ¿Me entiendes? Peleando contra los brujos en lugares altos. Es que hay una guerra. Los brujos están haciendo misas negras en la madrugada. Los brujos están haciendo sacrificios de animales y personas. Los brujos están haciendo cualquier clase de conjuros y tú estás durmiendo. Por eso el diablo te ha derrotado. Por eso no tienes éxito. Por eso no eres un hombre del espíritu. Por eso no hay avivamiento en tu ciudad. No hay avivamiento en tu iglesia. Porque tú no has entendido que el hombre de Dios, que por lo menos, no ora 2 horas de oración, no vale un céntimo. Está descarriado. El líder o cualquier cristiano que por lo menos 2 horas de oración no se rinda a Dios en la madrugada, no está haciendo nada en el mundo espiritual. Es una víctima de los demonios, de los brujos, es una víctima de su misma carne. El hombre que vigila de madrugada, el hombre que está en una torre, está vigilando. El vigilante de madrugada está en un nivel más alto que los cristianos que no vigilan. Porque el vigilante, el atalaya en el Antiguo Testamento estaba en una torre muy alta, hacían torres altas y ahí se ponía un vigilante para ver a lo largo si venía un ejército extranjero. Entonces el vigilante de hoy es igual, está en una torre muy alta, el vigilante está en niveles superiores espirituales. El vigilante de madrugada está en niveles grandes, altos, donde él puede ver lo que otros no ven. Por eso hay gente, pastor, y usted está viendo eso. Hay personas que yo les doy indicaciones en la guerra espiritual y me ignoran. Hay personas que me hacen caso, hay personas que me ignoran porque ellos no están viendo lo que yo estoy viendo. Hay muchas personas, aún de otros países, que yo estoy orando en las madrugadas y Dios me dice tal cosa a esta persona. Pero cuando yo les he dicho, algunos se han enojado. Porque ellos están ciegos en el mundo espiritual. Ellos no pueden creer lo que yo estoy viendo. No pueden entender lo que yo estoy viendo. Porque el que ora de madrugada está en niveles altos. Está en un nivel más alto que el que no ora de madrugada. Y entre más ores en la madrugada, más poderoso te vuelves. Dice la Biblia que Jesús oraba a veces toda la noche. Toda la noche pasaba Jesús orando. Los grandes hombres de avivamiento, como Luis Urbáez en República Dominicana, dicen que oraba entre 9 a 12 horas. Luis Urbáez. Muchos hombres de Dios ahorita que tienen avivamientos no bajan de 4 horas de oración en las madrugadas. Esos son los niveles donde donde se ve que los ciegos pueden ver, donde se mira el cáncer salir de los cuerpos, donde se mira a los diabéticos ser sanados, la gente con problemas renales ser restaurada, donde se mira que a la gente le crecen manos, le crecen pies, le crecen las cuencas de los ojos. Esos milagros y ver resucitar muertos, todas esas cosas de gente de oración. Yo fui a ayunar una vez a un lugar donde el encargado, el dueño del centro de ayuno donde yo fui, había resucitado 2 muertos aquí en Honduras.
Ese es el poder. Pero hoy no podemos contra cosas sencillas porque no somos vigilantes de la madrugada, amados hermanos. No estamos vigilando. Y quiero dar algunas cosas que por qué hay que vigilar. ¿Por qué es necesario vigilar? El atalaya, centinela o vigilante de madrugada amonesta al pueblo, o sea, lo exhorta. Los pastores de hoy no exhortan al pueblo, solo les predican de motivación en el altar. Los pastores y predicadores de hoy solo motivan al pueblo y les hablan de cómo ser campeón, de cómo ser poderoso, pero hablando de famoso, de dinero. No les hablan de su pecado, porque las únicas personas que pueden ver el pecado oculto en la iglesia son los vigilantes de la madrugada. Esos ven el pecado en su ciudad y en su nación. Entonces, lo primero que hace que tú vigiles y que debe ser tu deseo es amonestar al pueblo. El vigilante vigila en primer lugar porque tiene que amonestar al pueblo. Dice el libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 1 al 9 de la siguiente manera. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió. Su sangre será sobre él, mas el que se percibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Qué tremenda palabra. Dios le dice a Ezequiel: el atalaya tiene responsabilidad en lo que pasa en su familia, en su ciudad y en su país. Pero ¿cómo tú vas a avisarle el peligro a tu familia? ¿Cómo tú le vas a avisar del peligro a tus hijos, a tu esposo? ¿Cómo vas a ver tú el peligro sobre tus negocios? ¿Cómo vas a ver tú el peligro sobre tu ciudad, sobre tu país, si tú no estás vigilando? Dios le habla a Ezequiel en capítulo 33, versículo 1 al 9, y le dice: Ezequiel, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo trajere espada sobre la tierra, porque yo voy a traer espada. Si yo traigo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre del territorio y lo pusiere por atalaya, tenemos que haber atalayas vigilando en la iglesia, que los demonios no destruyan la iglesia, la familia, la ciudad. Tienen que haber hombres en torres, en lugares altos, elevados de nivel espiritual, intercediendo. Si yo tomare un hombre de su territorio y lo pusiere, dice, por atalaya, versículo 2, y él viniere ver la espada sobre la tierra. O sea, el atalaya viere venir la espada sobre la tierra y tocare la trompeta y avisare al pueblo. ¿Qué hace el atalaya? Tocar la trompeta y avisa al pueblo. ¿Qué estoy haciendo yo, Marvin Escobar, desde hace 15 años, desde hace, 9 años en este canal? Sonando la trompeta,
Mire todos mis videos que tengo desde hace 9 años, avisándole al mundo lo que viene. Tengo muchos videos de lo que viene, de la apostasía en la iglesia, avisándole, tengan cuidado. Estamos en la apostasía. Tengan cuidado, hay brujería, hechicería atacando a la iglesia. Tengan cuidado, la guerra de Armagedón viene. Tengan cuidado, se le está levantando Irán, se está levantando la bestia del Apocalipsis. ¿Sabe qué pasa con la gente? Esos mensajes no les gustan. Pero yo como atalaya estoy sonando la trompeta y avisando al pueblo. Pero tu pastor te está avisando a ti del peligro que viene sobre tu casa, sobre tu iglesia. Te está avisando el pastor del peligro que viene sobre tu ciudad o tu colonia o sobre tu país. Tu pastor te está hablando solo de prosperidad, solo de bendiciones. No te está hablando de lo que viene, porque tu pastor es un dormilón y no es un atalaya del espíritu. Y hay pastores que son buenas personas, pero no son vigilantes de la madrugada. Hay pastores que son cariñosos, son tiernos y son buenas gentes, pero no son atalayas, no son gente del espíritu que ve venir el peligro y avisa al pueblo. Versículo 4: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta del atalaya y no se apercibiere. Entonces, ¿para qué es el atalaya? Para que el pueblo se aperciba y se prepare. Yo tengo muchos videos del fin del mundo. He predicado muchos videos de señales de los últimos tiempos, del fin del mundo, de todo lo que viene. Y mire, mucha gente, millones de personas han visto mis videos, pero también hay mucha gente que no creen. Millones de personas han visto mis videos, pero hay muchas personas que no creen. Pero mi deber es avisarle a usted. Hace un tiempo le avisé a una hermana, usted fue atacada. Me dijo, no me diga eso. Se enojó conmigo porque le dije que ella había sido atacada por brujos. Se enojó. Me imagino que su pastor le dijo, no, no le haga caso a Marvin, que a mí los brujos no me tocan. Sí, así como es tu vida de floja, los brujos van a hacer contigo papilla. Pero como no entiendes la guerra espiritual, no entiendes lo que es pelear contra los demonios, porque la atalaya cierra puertas. Tú puedes tener puertas abiertas y no te das cuenta. ¿Tú crees que con esos 20 minutos de oración vas a vencer al mundo de las tinieblas, a los principados, a los demonios? Versículo 4: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. O sea, la sangre de ustedes no va a estar sobre mí, porque la sangre de ustedes va a estar sobre ustedes, porque yo en este canal les he dicho lo que viene. Y a muchos de mis seguidores les he dicho, viene esto va a pasar, esto está pasando, y muchos no creen. Es más, algunos le creen más a sus pastores que no oran, que no buscan a Dios, que no conocen la Biblia. Les creen a ellos. Yo entiendo, porque es la iglesia donde tú te congregas y tienes que creerle a tu pastor. Pero tu pastor te está predicando la verdad. ¿Te está predicando tu pastor la verdad del evangelio? ¿O tú vas a la iglesia porque amas la iglesia y te acostumbraste? Uno va a la iglesia porque ahí en esa iglesia se predica la verdad. Uno no va a la iglesia por costumbre, ni porque tiene amigos en la iglesia, ni porque ama a la gente. Uno va a la iglesia, se congrega en ciertas iglesias porque se está predicando el consejo de Dios, porque hay atalayas, hay vigilantes que te están apercibiendo de que el fin se acerca, de que vienen juicios para este mundo, de que viene el anticristo, de que viene el falso profeta, que viene el arrebatamiento, que viene el milenio. O sea, hay gente que te está preparando, y eso hago yo. Yo sé que este mensaje no le gusta a cualquiera, porque tú estás acostumbrado a mensajes de tus falsos pastores y profetas que te están enseñando un montón de mentiras. Ahora, hay pastores buenos que son vigilantes, que son atalayas, que son centinelas, que están ahí al pie de la bandera, 3, 4, 5 horas en la madrugada intercediendo por su pueblo, por su familia, por su iglesia, por su ciudad. Hay hombres del espíritu que no son carnales, son espirituales, cuyos mensajes del altar vienen del corazón de Dios y no de su propio corazón. No son inventos, no son... Hay muchos pastores que estudiaron en institutos bíblicos y el mensaje es pura letra, pero no tiene espíritu.
no tiene vida, no es rema, porque hay una palabra que es logos, la palabra escrita, y hay una palabra que es rema, es la palabra revelada del Padre, es la palabra calentita que viene del trono del cielo. Versículo 5, el sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Yo lo que busco como atalaya de Dios es que tú guardes tu vida de lo que viene, amado hermano. Yo sé que algunos se enojan cuando yo les digo la verdad. Versículo 6, pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Llegará el día, pastor, profeta, evangelista, que me miras, que no estás predicando la verdad al pueblo, porque como no eres un atalaya, tú no estás apercibiendo al pueblo. Entonces, la sangre de esa iglesia, de ese pueblo, de esas familias que tú pastoreas, o tú cristiano que no eres pastor, la sangre de tus hijos, de tu familia, será sobre tu cabeza, porque tu deber es vigilar. Mi esposa y yo vigilamos en esta casa. Yo me levanto primero que mi esposa, ella se levanta después a orar y los dos estamos vigilando de madrugada. Yo soy un atalaya que predico contra la corrupción en esta ciudad y en el país. Usted mire mi portada de Facebook, mi Facebook personal. Yo predico todos los días, si es posible, contra la corrupción en este país de los políticos, contra la iglesia que está apostatando de la fe. La iglesia está siendo engañada con múltiples herejías. La iglesia en su mayoría está siendo llena de apóstatas. Pero ¿sabe? No se levantan vigilantes a denunciar que hay falsos profetas entre el pueblo. Pastor, a mí me va bien. ¿Y tú crees que porque un pastor vigilante no tiene dinero, no es vigilante? ¿Tú crees que un profeta, un hombre de Dios, que vigila de madrugada y no es millonario, no es rico, es que no es de Dios? Estás equivocado. Juan el Bautista era un vigilante, Juan el Bautista era un profeta. Juan el Bautista no era millonario, pero era un vigilante y anunció el pecado a Israel. Juan el Bautista fue el precursor del Mesías, pero también es cierto que los vigilantes prosperan económicamente. Cuando todo está enmarcado en la voluntad de Dios, el vigilante atrae bendiciones, atrae prosperidad, porque está peleando sus finanzas en el mundo espiritual, está peleando contra el espíritu de Madián, contra el espíritu de Amalek, está conquistando el botín como el botín que conquistó David. Versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya, le dice Dios a Ezequiel, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Esto de ser atalaya es una misión divina. Por eso no todo mundo va a ser atalaya. Porque hay atalayas. Hay gente que se fue puesta por atalaya. Pero sería bueno que la mayoría fuéramos atalayas y estuviéramos vigilando de madrugada. Te he puesto por atalaya la casa de Israel y oirás las palabras de mi boca, le dice Dios a Ezequiel. Y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. A la gente no le gusta que el pastor los regañe o el pastor los exhorte, que el pastor les llame la atención. A la gente no le gusta. A la gente le gusta que el pastor los ande chineando, los ande consintiendo, que el pastor sea un hombre tan aguado que no pueda decirle nada a nadie. Por eso a muchos no les gusta mi forma de ser. Versículo 8, cuando yo dijera al impío, ciertamente morirás. Si tú no hablares para que se guarde el impío su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo demandaré de tu mano. Mira, hermano amado, el atalaya puede salvarle la vida a muchas personas. Entonces, el primer requisito por qué vigilar es que el atalaya amonesta al pueblo. Segundo, ¿por qué el atalaya tiene que vigilar? ¿Por qué el atalaya tiene que estar conectado en la madrugada con Dios? Porque el que vigila no entra en tentación. El que vigila no entra en tentación. Gloria a Dios. Dice la Biblia, el que ora de madrugada
difícilmente cae en pecado. Mateo 26, del 36 al 41 dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora por lo menos? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Qué dice Mateo 26? Jesús se va a orar al huerto de Getsemaní. Se lleva a sus discípulos y les dice: oren conmigo. Era de madrugada, no era de día, era de madrugada. Oren conmigo. Y Jesús comenzó a angustiarse, a entristecerse, porque Jesús iba hacia la cruz. Y Jesús sabía que venía la prueba de la cruz. El atalaya sabe cuando vienen pruebas a su vida. Gloria a Dios. El atalaya conoce cuando Dios lo va a probar. El atalaya sabe que si no se mete en oración, no va a soportar la tentación de dejar de ir a la prueba, porque las pruebas te llevan a otro nivel. Son como el colegio, las pruebas y los exámenes te pasan a otro grado, te dan tu título. Entonces, mucho cristiano no va a la guerra, no pasa la prueba, porque caen en la tentación y se rinden antes de tiempo. Porque hay mucho cristiano aguado y rindiéndose ante las pruebas porque no vigila de madrugada. Jesús dijo en el versículo 41, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil. Mucha gente por eso fornica, adultera, miran pornografía. Muchos cristianos y pastores viendo pornografía, en adulterio, en fornicación, chateando con mujeres por redes sociales. Muchos en pecado. ¿Sabe por qué? Porque andan en la carne. El hombre que vigila camina en el espíritu. El hombre que no vigila camina en la carne. En su casa pasa en pleitos con su mujer, en pleitos con su marido, en pleitos con los hijos. Viven en pleitos, en contienda. ¿Sabe por qué? Porque son personas que caen en la ira, en el enojo, en la tentación. Para ser libre de la tentación tienes que vigilar de madrugada. Pero muchos quieren pelear contra el adulterio, contra la fornicación, con 20 minutos de oración, 20 minutos mediocre de oración. El hombre de Dios no es mediocre. El hombre de Dios es un hombre del espíritu. Es un hombre que se conecta horas con Dios. Porque si amas a Jesús, tú quieres estar con Él largas horas, platicando con Él. Y entras en la guerra espiritual. El Espíritu Santo te guía a la guerra, te guía a pelear, te dice lo que está pasando, te dice cuántos demonios te están rodeando, te dice si hay espíritus ahí de brujos. El Espíritu Santo en la intercesión profética de madrugada te revela el mundo espiritual, gloria a Dios, y empiezas a ver cosas que los dormilones no pueden ver. Tercer propósito, ¿por qué hay que vigilar? Para conocer los tiempos del fin. Para conocer los tiempos del fin. Dice la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 21, 36 al 38. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y enseñaba en el templo, y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Jesús les dijo: ustedes tienen que orar y vigilar para que sean dignos de escapar de las cosas que vendrán. Vienen 7 copas de la ira. ¿Cómo vas a escapar de las copas de la ira? ¿Cómo vas a escapar? Orando y vigilando. La gente cree que los juicios que vienen no le van a caer solo porque va a la iglesia a sentarse en una silla y a pegar 3, 4 gritos. Ya cree la gente que va a escapar de las cosas que vendrán. La gente no se le ha predicado la verdad. Velad pues en todo tiempo, dice. En todo tiempo tienes que vigilar. Hay gente que solo se levanta de madrugada
cuando tiene un gran problema que no pueden solucionar. De ahí en adelante duermen todo el día. Se levantan a las 6 de la mañana, cuando ya es de día, cuando ya eso ya no es de madrugada, se levantan a orar unos 10 minutos y se van para sus trabajos, sus negocios o a otras actividades y ya están bendecidos. Mire qué cristianos más aguados y pusilánimes. Ese es el tipo de cristianismo que hay ahora. Por eso no hay un avivamiento real en las iglesias. En todo tiempo tienes que vigilar. No importa si está bien el tiempo o está malo. Siempre tiene que haber perseverancia. Tienes que ser perseverante en la oración. Orando, velad pues y orad en todo tiempo, versículo 36, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, el que ora conoce los tiempos del fin, amado hermano. Dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1 al 6, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, aquí quiero hacer énfasis, versículo 4, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. La venida de Cristo no te tiene que sorprender como ladrón en la noche, porque tú estás en luz, no estás en tinieblas, si tú vigilas de madrugada. Versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por tanto, no durmamos como los demás, para que aquel día no nos sorprenda como ladrón en la noche, que estemos vigilantes esperando la venida de Jesús. No durmamos como los demás, versículo 6 de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Deje que los demás duerman, porque muchos duermen en las madrugadas, roncan. Y si oran 15 minutos en la madrugada es hasta mucho. No saben ni qué decirle a Dios, porque esta gente no ha sido preparada en la palabra. No tienen doctrina fundamental en su corazón. Solo van a la iglesia, escuchan un mensaje de 25 minutos del pastor y ya se van para sus casas a hacer sus vidas normales. Esta gente no es espiritual. No durmamos como los demás. El vigilante no duerme como los demás. Este requisito para saber los tiempos del fin es necesario. Hay que vigilar y orar, hay que ser atalaya, vigilante para conocer los tiempos del fin. Marcos 13, 35 al 37. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o a la medianoche, o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. Vigile para que aquel día no los agarre de repente y no los halle durmiendo. Dormir es lo que más hace la gente de hoy. Pastores, que yo trabajo mucho, paso cansado, cansada. ¿Y qué tiene? Acuéstate temprano y levántate a la 1 de la mañana a orar unas 3 horas. Conviértete en un atalaya. El cuarto propósito por qué hay que vigilar es porque hay una guerra contra brujos y satanistas y demonios de madrugada. Hay una guerra contra brujos, satanistas y demonios de madrugada. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 8 al 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Aquí nos dice 1 de Pedro 5, 8 al 9, que tenemos que ser sobrios y tenemos que velar, que vigilar. ¿Por qué hay que vigilar? Porque el diablo, vuestro adversario, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Significa que el que no vigila de madrugada
el diablo se lo va a devorar. Aquí está en Primera de Pedro 5, 8 al 9. No, a mí no me toca el diablo porque yo la sangre de Cristo. Sí, pero no estás vigilando, no estás orando. El diablo te va a hacer caer de una u otra manera. Versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe. O sea, para que tú tengas esa firmeza en la fe, tú tienes que vigilar de madrugada. Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando en ella. Mire, vigilando. Yo estoy velando a las 9 de la mañana. Eso no es vigilar. Yo oro a las 6 de la mañana cuando me levanto, pastor. Eso no es vigilar. Estás equivocado. Eso te enseñaron en tu iglesia. Significa que tu pastor no vigila. La gente se levanta a las 5 de la mañana a orar. David dijo, yo me anticipé a las vigilias de la noche. Me anticipé a las vigilias antes que saliera el alba. Yo me levantaba, dije David, antes del alba. El alba sale entre 4 y 5 de la mañana. O sea, para anticiparse al alba, como dice la Biblia, el rey David, es antes de las 4 de la mañana. El alba es una luz que sale en el cielo, una estrella, entre las 4 y 5 de la mañana. A las 5 de la mañana ya no estás orando antes de que salga el alba. No estás velando. Pastor, pero los discípulos también oraban en el día. Claro que hay que orar en el día. Pero la oración más eficaz y más poderosa contra brujos, hechiceros y satanistas es de madrugada. Es en la madrugada donde los brujos y satanistas operan más poderosamente. Y necesitas tú activar los ángeles, el mundo espiritual, conocer y que Dios te dé visión en la guerra espiritual y pelear contra espíritus inmundos. Esta es la primera parte de la serie Vigilantes de la Madrugada. Estate pendiente de las otras dos videos que voy a hacer de esta serie. Hermano amado, conviértete en un vigilante. Y si quieres oración, escríbeme al WhatsApp. Yo voy a apuntar tu nombre porque yo voy a orar por ti en las madrugadas. Yo voy a hacer guerra por ti. Y tú tienes que levantarte también por ti mismo, por tus hijos y tu familia. Muchos dicen, yo tengo la victoria, estás derrotado en muchas áreas. Lo que pasa es que no quieres reconocer lo que estás derrotado. Estás flojo, estás aguado. ¿Y sabes por qué? Porque no eres un vigilante. No velas y no oras. Y no entiendes lo que va a venir para ti y tu familia. No conoces el futuro. No conoces el mundo espiritual. No puedes apercibir al pueblo. No puedes denunciar el pecado. Todas estas cosas vienen porque eres un dormilón o una dormilona. Levántate en el espíritu y conéctate con Dios, con el mundo angelical, con el mundo del espíritu. Siento la presencia de Dios en este video. Gloria a Dios. Soy el pastor Marvin Escobar de la Iglesia Roca Eterna en Puerto Cortés, Honduras, Centroamérica. Dios te bendiga. Dios te prospere.